Buenas a todos nuevamente, un saludo a todos. Antes de empezar lo que es el tema del video, me gustaría aclarar algunas cosas con respecto al canal y qué fue lo que pasó en los últimos tiempos con la actividad del canal. Mucha gente se preguntará por qué me ausenté del canal y bueno, tuve mis razones. Principalmente hace 2 años, cuando subía este tipo de videos, los hacía siguiendo cierto patrón. Lo primero que hacía era obviamente realizar un guión y a partir de ese guión construir algo que de manera audiovisual complementara todo lo que había escrito. Y bueno, pude realizar aproximadamente como unos 8 videos, 7 videos. Imagínense, ya ni recuerdo cuánto subí. Y ciertamente quedé muy satisfecho con algunos de ellos, otros no me terminaron de convencer. Al final sentí que esos videos no aportaban mucho, no aportaban lo que yo esperaba. Y bueno, la mayoría de esos videos cuando empecé el canal se notaba que obviamente me faltaba mucha mano. Hice lo que pude para mejorar en los siguientes y bueno, hice un buen trabajo considerando el tiempo que llevaba haciéndolos y la manera en cómo los hice. Aunque con el tiempo los fui viendo y al final digamos que no me terminaron de convencer. Suelo ser muy autocrítico con mis trabajos y después de un tiempo los terminé viendo y sentí que no aportaba absolutamente nada a lo que era este ecosistema que podemos decir que es YouTube. Hay cientos de canales, ¿no?, que pueden hablar de manera muy interesante de cualquier tema, no solamente ensayos, cualquier tipo de trabajo respecto a un tema. Y bueno, cuando realicé ese último video de Final Fantasy VIII ya casi a finales del 2017, noté que mi canal no iba para ningún lado y eso de alguna manera me afectó, pero al mismo tiempo también lo hice como parte de autoconocimiento. Usualmente cuando me animo a hacer estas cosas es para ver realmente qué sale de ahí y qué aprendo yo mismo en el proceso. Y realmente aprendí que eso de los análisis no es para mí y lo sigo pensando a día de hoy. Siento que soy una persona que no le gusta construir tanto, me gusta más construir y por ahí fue más o menos la cuestión de por qué abandoné ese tipo de temáticas en el canal y el por qué dejé de hacer videos. Durante todo ese tiempo estuve trabajando y tratando de nutrir más mi mente, de nutrir más mi espíritu, mi cuerpo. Y durante todo ese tiempo, por supuesto que extrañaba de alguna manera subir videos al canal, pero al mismo tiempo sentía que tenía que enfocar ese esfuerzo hacia otro lugar, cosa de la cual no me arrepiento, pues pasó lo que pasó y durante todo ese tiempo aprendí bastantes cosas. Y ahora muchos se preguntarán, bueno, ¿qué hago de vuelta en el canal? Y bueno, me levanté una mañana pensando en que quizás había alguna manera de socavar, ¿no?, ese problema que tuve en el pasado, de socavar esas ideas de por qué abandoné el canal. Y bueno, dije, vamos a intentarlo de otra manera, vamos a pensar en otro tipo de contenido. Bueno, no en otro tipo de contenido, sino cómo hacerlo de forma distinta. Y se me ocurrió hacer esta sesión de hablar cosas, en vez de hacer un ensayo o analizar una obra como tal, que tomaría bastante días. Dije, bueno, ¿por qué no mejor hablar sobre cosas que me gustan? Cosas que yo pienso que son interesantes y que me gustaría compartir. Creo que sería interesante también soltar bastantes cosas que uno se guarda para uno mismo, ya que a veces no es fácil encontrar a alguien con quien compartir. Y bueno, ¿por qué no compartirlo con ustedes que de alguna manera están ahí para también escuchar, para relajarse y también para pensar? Así que me disculpo, ¿no?, con las personas que se han suscrito y que por tanto tiempo no han visto contenido mío o esperaban todavía un contenido. En cuanto a la temática del canal, si es que llego a volver al 100%, pues yo suelo ser una persona muy honesta, ¿no?, con lo que son las decisiones y honestamente lo digo desde este momento, no les prometo nada, no les prometo que voy a volver a hacer videos regularmente. Tampoco les prometo una especie de calendario que muy probablemente no vaya a cumplir. Así que este canal básicamente seguramente, digo yo, porque me conozco, van a haber videos que muy probablemente lleguen en fechas muy aleatorias. Quizás tarde, no sé, un mes en subir uno, quizás tarde 2 semanas, quizás una semana, dependiendo de qué tan ameno me resulte un tema
o una serie o una película, lo que sea. Si tengo algo que contar, lo diré. Y bueno, yo estaré dispuesto a compartirlo con ustedes. Para abrir esta sección de hablando sobre temas por encimita, quise empezar con una serie de la cual ya tenía planeado hacer un video con un guión, obviamente. Y eso lo tenía cocinando desde hace mucho tiempo, hace aproximadamente 2 años. Y esa serie no es otra que One Gun Midnight. Para los que estén familiarizados hoy día con lo que es la animación, si nos remitimos a lo que es el género de la conducción, yo creo que la primera serie que se viene a la cabeza sería Initial D. Serie que hace algunos años no era tan popular como muchos lo pensarían en este momento. Solo que en los últimos años tuvo un crecimiento brutal gracias a la comunidad internetera. Y gracias a ello agarró, digamos que un resurgimiento, ya que la serie fue muy popular en Japón en los años 90 cuando salió. Casi que una serie de culto en ese momento. Y bueno, cómo olvidar el famoso 8-6, ¿no? El repartidor de tofu, protagonizado por Takumi, un carro emblemático que hasta ha visto luz en videojuegos como Gran Turismo. La saga Gran Turismo posee un tributo a este automóvil. Y bueno, cuando empecé a ver la serie, dije, bueno, consta de solo 26 capítulos, que pierdo viéndola. Y bueno, la empecé a ver hace un par de años gracias a un amigo que me la prestó, o que me la pasó, mejor dicho, en donde básicamente se cuenta la historia gira alrededor de un automóvil, el famoso Devil Z, o Z diabólico, dependiendo de la traducción. El Z diabólico es básicamente un automóvil que obviamente existió, basado en el Fairlady Z S30Z, fabricado por la compañía Nissan de los años 70, un auto con prestaciones deportivas que lo hacía muy llamativo a los corredores de aquel tiempo. Y aquí lo fantástico, ¿no? Realmente el auto de fábrica viene con unos 130 caballos de fuerza, y en la serie se aumenta hasta 600 caballos de fuerza. Una potencia descomunal, o un crecimiento de potencia descomunal. Esto por supuesto puede sonar un poco ajeno, ¿no? A personas que no están muy adentradas a lo que es el motor o a lo que es el automovilismo, pero significa que es una monstruosidad de automóvil y unas características bastante extrañas en un auto tan arcaico como es el S30. Así que bueno, conociendo un poco el automóvil y lo que es los antecedentes, la historia básicamente empieza ahí. Hay que decir que es el protagonista principal, cosa que me parece muy interesante, ya que el auto tiene como una especie de vida propia, la cual van a seguir acentuando durante toda la serie. Este auto, digamos que el primer plano de toda la serie es simplemente el auto rodando a través de lo que es las largas pistas japonesas, las cuales si ustedes se ponen a investigar van a ver que es algo increíble. O sea, imagínense carreteras que cruzan casi que cada centímetro del país. Imagínense pistas que se extienden y parecieran que no tuvieran final. Pistas a través de las cuales tú puedes tomar un automóvil que tú desees y llevarlo hasta el máximo como tú quieras. Para hablar un poco de la serie también hay que darle un poco de contexto al tipo de carrera que se representa en la serie. Estas carreras obviamente son muy diferentes a las que vemos en Initial D, que consta de una persecución básicamente en una subida o bajada de montaña, solo que en este caso la carrera es sobre una ruta, sobre una carretera muy larga. Este tipo de carreras realmente existió en los años 80 y a principios de los años 90, que fue donde estuvo en pleno apogeo. Y básicamente estos señores que se dedicaban a esto modificaban a tope su automóvil. Se decían que estos automóviles modificados podían llegar hasta una velocidad superior a los 300 km por hora, cual en aquel tiempo era una locura. Inclusive autos de producción, de superdeportivos de aquellos tiempos, les costaba llegar a esa velocidad. Estas carreras clandestinas donde se toman las autopistas a muy altas horas de la noche, donde hay poco tráfico obviamente, y se acelera a fondo tratando de sacar lo mejor posible de tu automóvil, y bueno, también sacar lo mejor de uno, cosa que tratará esta serie bastante bien.
La mayoría de corredores que se dedicaban a este tipo de modificaciones lo hacían obviamente por hobby. Muchas de estas personas eran profesionales que se dedicaban a otro tipo de trabajos y oficios, y el dinero que ganaban y el dinero que lograban amasar solamente lo invertían en el auto. Y hablamos de unas cantidades de dinero bastante altas. Eso sí, el resultado que salía de todo ese proceso, de toda esa inversión, eran autos impresionantes. Autos que, como ustedes ven en la serie, son de un costo no tan exigente. Eran autos que cualquier persona podía acceder, digamos que con un año de ahorro en Japón. No era como comprar un Ferrari o un Lamborghini o un auto de lujos británico. Y este tipo de carreras, repito nuevamente, fueron bastante activas en los años 80 y 90, y han habido historias muy buenas relacionadas a este tipo a esta cultura. Así que todo lo que verán en la serie serán este tipo de carreras que pareciera que fueran en pura recta, cosa que realmente no es así, porque también hay ciertas curvas que van a tener que maniobrar, y todo eso tiene su costo y van a ver por qué. Al principio, cuando Akio, el protagonista de la serie, consigue el automóvil, lo consigue totalmente desguazado, completamente vuelto mierda, por así decirlo. Y de alguna manera Akio siente como cierto, no sé si llamarlo simpatía con el automóvil, ya que lo había visto hace unos años atrás y le había causado una impresión bastante grande. Lo primero que se le ocurre al joven, el cual tiene bastante dinero, y eso se explica también en la serie, es obviamente traer el auto de vuelta, recuperarlo y darle la vida que tenía de vuelta. Aunque resulta que ese auto nunca había perdido la vida, sino que estaba esperando que llegara la persona indicada. Cuando hablo de esta manera pareciera que estuviera hablando de dos seres humanos, pero realmente no, se trata de una máquina y una persona interesada en esa máquina. Y esa es la cuestión, la serie se empeña mucho en tratar de crear esta especie de metáfora del automóvil y la persona. Durante toda la serie ustedes verán que cuando se habla del Z se habla, pareciera, de un ente, de un ser, que de alguna manera cualquier persona que lo logre entender, sus vidas pasan a ser algo distinto. Los conductores de estos automóviles realmente no es que sean conductores como tal o se dedican a eso. Solamente son personas que se dedican a otras cosas. Por ejemplo, Shuta, que es uno de los protagonistas. El chico es un cirujano exitoso de una clínica, el cual invierte lo que la mayoría de sus ganancias en su automóvil, que es un Porsche 948, si mal no recuerdo, 964, un Porsche 964. Este hombre, cuando ya termina sus obligaciones y toda su enorme responsabilidad, pues se va a las autopistas con este Porsche negro, el cual es apodado Blackbird o pájaro negro, y a partir de ahí se apodera de lo que es las pistas de Wangan. Y muchos dirán, bueno, ¿por qué lo hará así? Ya de por sí tiene una vida exitosa y todo lo demás. Y así como Shuta, también van a ir apareciendo, mejor dicho, personajes que de alguna manera sus vidas van a cambiar cuando vean en el retrovisor al Z, y son como personajes que tienen una doble vida. Así como acabo de nombrar al doctor, también hay una presentadora, hay un mecánico que ya se retiró del oficio hace mucho tiempo, mecánico que reparó al Z, que de alguna manera su vida cambió. Fue un antes y un después cuando construyó el automóvil. Personas que han tenido que dejar ese hobby que querían tan religiosamente, solamente porque tuvieron que tomar una decisión. Y ese es otro aspecto muy importante de esta serie, lo que es las decisiones de los personajes. Esta serie es muy dirigida a las personas muy allegadas a los motores, y básicamente todos los diálogos van a ser muy familiar para este tipo de personas. Se habla de aerodinamismo, de centros de gravedad, de compresión, de reducción de peso, es decir, cosas muy particulares de lo que es la construcción de un automóvil y la manera en cómo ese automóvil va a reaccionar sobre la pista. Aunque estos aspectos los toma la serie y de alguna manera los combina con lo que es la personalidad de los personajes. Por lo menos Akio es un personaje que cuando empieza no tiene tanto conocimiento técnico de los automóviles, y entonces, como parte del trato con su automóvil, es solamente aprender, y van a haber algunos personajes que lo van a ir ayudando a entender lo que es el automóvil, ya que él siente que él tiene una conexión bastante cercana con el Z.
Así que Akio va aprendiendo, digamos que empieza a entender cada vez más lo que son las piezas de su automóvil, el por qué reacciona de cierta manera, el por qué no le ha dado la respuesta cuando pensaba que se la iba a dar, el por qué hace un sonido distinto. Y es como si le estuviera haciendo una especie de... como si estuviera auscultando su automóvil, ¿no? Como si estuviera haciéndole un chequeo médico, como si fuera una persona. Y bueno, yo no soy una persona que no soy muy experto en lo que es la mecánica ni los automóviles, así que tampoco puedo decir si realmente alguien puede llegar a sentir una especie de relación tan cercana con una máquina como lo hace Akio con el Z. Y lo mismo con el Blackbeard, y lo mismo con el famoso GTR 32, y lo mismo con el famoso RX-7 de segunda generación, el cual es uno de mis autos favoritos de la serie. Es decir, parece que de alguna manera el automóvil se ve tan involucrado al personaje que su vida es completamente distinta sin él, y viceversa también. Por ejemplo, este capítulo, y no quiero hacer tanto spoiler, este personaje que, por ejemplo, más adelante le toca tomar una decisión entre su automóvil y el futuro de su familia. Y uno pensará, bueno, obviamente se va a decidir por su familia, pero no es así. Termina eligiendo lo contrario. ¿Por qué? Bueno, porque quizás le tocó tomar una decisión antes de la cual no se sintió muy pleno, que digamos. Entonces, de alguna manera tiene que tratar de encontrar una respuesta definitiva, lo que es las decisiones de cada uno de los personajes. Realmente, si vale la pena seguir o no, si vale la pena arriesgarlo todo por ello o no. Lo mismo con el mecánico, otro personaje bastante interesante que tiene un pasado muy pegado, muy ligado al Z, el cual lo considera su creación, su opus magnum, por así decirlo, y del cual ya no quiere saber absolutamente nada, pero de alguna manera sigue, digamos que influenciando lo que es el destino de ese automóvil. Y claro, el automóvil también lo va influenciando a él de alguna manera, ya que lo hace volver al hobby que él tanto practicaba años atrás. Así que subirse un auto para estos personajes es una diferencia gigantesca. No solamente es un medio para despejar lo que es sus mentes, tratar de alejar los pensamientos de lo que es la vida cotidiana, de lo que puede llegar a ser un trabajo, de lo estresante que puede llegar a ser también la sociedad. Y un auto es todo lo que tiene, ¿no? Salir en las noches, montarse, acelerar, sentir la aceleración, sentir el motor en las puntas de los dedos. Es decir, una especie de sensación muy íntima entre el automóvil y el conductor. Esta es una serie muy profunda en ese sentido. Es una serie que se enfoca mucho en lo que es los sentimientos de estos corredores, en lo que es realmente la conexión del automóvil personaje, automóvil persona. Y el Z es un auto que a través de la serie se va convirtiendo, va tomando forma, va agarrando forma, ya deja de ser tan misterioso y se le empieza a dar un toque más humano. Ya no es tan diabólico como lo hacen parecer al principio, sino que es un auto montado con piezas normales, solo que con un leve toque extraño que hace que tenga un comportamiento distinto de los demás. Una de las grandes cosas que gustaba mucho de Initial D, aparte del entretenimiento que ofrecían, era obviamente la parte técnica de los automóviles. Había cierta razón por la cual el auto se comportaba de cierta manera. Habían ciertos ajustes que de alguna manera afectaban lo que sería el resultado. Y ese tecnicismo, todo eso iba juntado también a la personalidad del conductor, cosa que podía hacer bastante diferencia al final. Bueno, eso es algo de lo que trata también mucho esta serie de One Gun Midnight. Durante el transcurso de los capítulos veremos cómo estos automóviles empiezan de cierta manera para ir aumentando cada vez más el rendimiento de estos, mediante modificaciones de chasis, aumento de la potencia del motor, reducción de peso. Todo ese tipo de cuestiones técnicas que son bastante importantes en lo que es el comportamiento de un automóvil. Si nosotros no estamos muy familiarizados con lo que es la mecánica automotriz, muchas de las palabras que hablan los personajes, muchos de los diálogos van a ser un poco difícil de comprender. Pero al mismo tiempo a uno le queda como que la duda, ¿no?, de investigar un poco de qué se trata realmente y por qué estos personajes tienen tanta pasión cuando hablan de automóviles, o cuando lo aceleran, o cuando escuchan el sonido del motor.
Y es ahí uno de los toques interesantes de esta serie, ¿no? El hecho de que te impulsa de alguna manera a investigar, te empuja a buscar cuestiones relacionadas con el mundo automotriz. Y créanme que cuando ya uno empieza a comprender un poco más la cuestión, la riqueza que toma la serie es bastante. Ya empieza a tener otro tono, ya empieza a agarrar otro tipo de sentido y ya se le empieza a apreciar un poco más. Bueno, espero que este tipo de formato no les haya parecido tan desagradable. Sé que no van a ser el mismo tipo de elaboración que los videos anteriores, pero entiendo también que me siento un poco cómodo con esto y que también es una oportunidad para darle vida de nuevo al canal y bueno, tratar de compartir, como dije, tratar de no guardarme tantas cosas y compartir. Esa es la idea siempre, ¿no? Compartir el conocimiento y que todos salgamos ganando algo.